Hola, muchas bendiciones. Un placer poder saludarlos por estos medios. La palabra dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13, 14, dice lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fíjese que qué maravilloso esta palabra. Me impresiona bastante el hecho de que la Biblia siempre dice que nosotros estábamos muertos en pecado. ¿Qué significa eso? De que nosotros por naturaleza somos pecadores. A los niños no se les enseña a ser egoístas, mentirosos. A los niños no se les enseña a pelear, a los niños no se les enseña a contestar mal, a ser desobediente, a gritar, a tener así puede ser prepotente y con un mal temperamento, tirarse al suelo y patalear. No se les enseña, y todo eso es pecado. ¿Verdad? A los niños no se les ve como pecado porque obvio y no saben lo que está haciendo, pero tómese todas esas actitudes, ¿verdad? Escríbalas ahí. Y usted tome todas esas actitudes y póngaselas a una persona adulta. Es la persona la persona peor que puede encontrar usted, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa? ¿Por qué el niño es así sin que se le haya enseñado? Por ejemplo, la mentira. Porque por naturaleza nosotros traemos el pecado que heredamos de Adán y Eva. Y la Biblia dice que eso nos constituye en personas muertas en pecado. O sea, de que cuando por naturaleza nosotros ya somos herederos del infierno, ya somos herederos de la muerte eterna. Por eso es que el Señor Jesucristo existe hoy en día. Mucha gente tiene el mal concepto, o mejor dicho, la idea incorrecta de por qué nosotros somos cristianos. Mucha gente cree que nosotros somos cristianos para dejar ciertas prácticas, ¿verdad?, de pecado. Por ejemplo, que te vas a ser cristiano para que dejes de beber, o para que dejes de bailar, o para que dejes de fumar. O sea, tenés que ir a la iglesia porque tu vida está toda despilfarrada. Entonces, que ese concepto es el que mantiene a mucha gente en el mundo creyendo de que no tiene necesidad de Dios. Yo conozco una persona que la conocí hace 4 años, una persona que recta en todo el sentido de la palabra, una persona que desde su niñez, ¿verdad? Nunca conoció el mundo, por decirlo así, porque vivió una vida recta. Y él me decía ella, yo no tengo un testimonio como el suyo, ¿verdad? Porque su testimonio es aquí, porque habíamos platicado. Y yo le digo, su testimonio es más poderoso que el mío. Porque es fácil decir, yo andaba mujeriando, con mujeres, y anduve bebiendo, y era un tipo que viajaba, que hacía esto, una vida extremadamente así, despilfarrada, y sí que cae bien el dicho. Es fácil decir, yo era esto y lo otro, y vine al Señor porque tenía una necesidad, pero para mí el testimonio poderoso es de aquellas personas que por cuestiones del ojo se miraban como que no necesitaban venir a Dios. ¿Verdad? Como ella me dice, yo, esposa de un solo hombre desde mi juventud, ¿verdad? Una persona recta en todo, y que yo la conozco bien, una mujer recta en todo el sentido de la palabra. ¿Qué pasa? De que para mí ese es un testimonio extremadamente poderoso, por el hecho de que no hay una excusa. Esta persona vino al Señor porque simple y sencillamente reconocía que tenía necesidad de nacer de nuevo, que cuando se le presentó el Evangelio del Señor Jesucristo, respondió por el hecho de que sabía que había una necesidad en su corazón de su Salvador. ¿Por qué? Porque, como repito, nosotros no somos cristianos para ser mejores personas. Nosotros somos cristianos porque queremos ser liberados de la muerte que por naturaleza ya estábamos destinados a obtener, una muerte eterna en el infierno, porque la paga del pecado es muerte. Eso dice la palabra. La paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna. O sea que nosotros llegamos a escoger. ¿Por qué nosotros nos hacemos cristianos?
¿Y por qué seguimos al Señor Jesucristo y su ejemplo? La Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por Él, ¿verdad? Eso abre campo para que haya una discusión con respecto a los santos y esto y lo otro, pero no vamos a entrar en ese tema. Simple y sencillamente de que usted asegúrese de que usted conoce al Señor Jesucristo, que lo reconoce como Señor y Salvador, y que es el Señor Jesucristo el que está guiando su vida. La Biblia dice que cuando estando nosotros muertos en pecado, Él nos dio vida juntamente con Él. O sea que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él es la simiente de Dios en nosotros, o sea, la semilla de Dios en nosotros, ¿verdad? Entonces dice que nos dio vida juntamente con Él, o sea que ya no estamos en aquella condición pecaminosa para una muerte eterna. Y dice, y perdonándolos todos los pecados, o sea, de que sus pecados pasados, presentes y futuros pecados ya son perdonados. Entonces, Mario, yo me puedo ir a meter mi purito de marihuana ahí y todo esto y el otro, porque como yo ya soy perdonado por esos futuros pecados, no es así, ¿verdad? ¿Qué significa de que sus futuros pecados ya han sido perdonados? Es el hecho de que si usted comete un error, un pecado, y usted se arrepiente, o sea, nunca tenga el pensamiento de que usted no puede venir a Dios a decirle, perdóname, ¿verdad? Porque Él pagó por todos sus pecados. Cuando usted viene y le pide perdón al Señor, no es para que Dios lo perdone, sino para que usted reciba el perdón. El que tenga oídos que oiga. Cuando nosotros pedimos perdón, no es para que Dios nos perdone, sino es para que nosotros recibamos ese perdón, porque el perdón ya fue pagado. ¿Sí me dejo entender? Ya el perdón, la sanidad, la bendición, la santidad, todos esos regalos de Dios, todos los dones de Dios, ya fueron pagados por la sangre y el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. O sea que hay gente que pide perdón a Dios y le dice, Señor, perdóname que, vaya, digamos que un hombre vino y, no sé, qué ejemplo poner para que no acusar, que nadie se sienta acusado. Pero digamos de que alguien cometió un pecado, viene del Señor y le dice, Señor, perdóname, en nombre de Jesús, me arrepiento. La persona se va y después viene, ay Señor, perdóname, man. De veras, discúlpame que yo hice esto. Y ahí más tarde, después en la noche, antes de acostarse, Señor, ¿te acuerdas del pecado aquel? Solo quiero que sepas que realmente estoy arrepentido. Todo eso es innecesario, ¿verdad? Porque lo que usted está sintiendo ahí no es arrepentimiento, lo que usted está sintiendo ahí es condenación. Y la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los cuales han sido llamados conforme a su propósito. O sea que no permita que la conciencia tome el lugar de Dios en su vida. Nosotros no somos guiados por la conciencia, somos guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Cuando la gente dice, oh, si seguís, hay gente que tiene el pensamiento de que si usted sigue sintiéndose que necesita pedir perdón, siente como que el Espíritu lo está redarguyendo. No, el Espíritu nos guía al arrepentimiento genuino, al arrepentimiento delante de Dios. Esa primera vez que usted dice que reconoce yo pequé y pido perdón, es el Espíritu Santo redarguyéndolo para que usted se arrepienta. Una vez que usted se arrepiente, lo que usted tiene que hacer lo que tenemos que hacer es recibir el perdón, ¿verdad? O sea, de que el perdón de nuestro pecado es como una cuenta de banco que nosotros tenemos, ¿verdad? Que cuando nosotros pecamos, nosotros vamos y retiramos el perdón del banco, donde hay mucho perdón. La Biblia dice que entre más abunda el pecado, más abunda la gracia. O sea, de que su pecado nunca va a ser mayor que el perdón de Dios para con usted. Tenga esto presente, ¿verdad? Hace un tiempo atrás yo hablaba sobre el suicidio, ¿verdad? Porque algo en mi corazón me decía que alguien estaba lidiando con esta cuestión del suicidio. Y llegué a conocer a 3 personas que estaban lidiando con esta situación. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que llegamos a ese punto de querer terminar con nuestra propia vida porque creemos de que no hay solución, ¿verdad? Y la cuestión es que es porque nosotros no tenemos lo que yo le estoy diciendo ahora mismo. Es bien importante que usted lo ponga en el fondo de su corazón.
que cuando usted viene a pedir perdón al Señor, usted le pide perdón al Señor porque para recibir ese perdón, no para que el Señor lo perdone, porque Él ya lo perdonó, ¿verdad? Es la reconciliación entre el Señor y Dios. No tiene que ver nada con Él, tiene que ver con usted, con nosotros. Somos nosotros los que nos reconciliamos con nosotros mismos, porque Él ya nos reconcilió con Él. Cuando el Señor Jesucristo, cuando el Padre entregó al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo, es para una reconciliación entre nosotros y Él. O sea, ya Él nos reconcilió. La Biblia dice de que nada nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo de porvenir, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos apartará del amor de Dios. Ya Él está reconciliado con nosotros. Somos nosotros los que necesitamos reconciliarnos con Él por medio de nosotros mismos. ¿A qué me refiero? Porque no quiero confundirlo. De que cuando usted viene y se arrepiente al Señor y se reconcilia con el Señor, usted no está creando una nueva amistad entre Dios y usted, porque Dios nunca se enemistó con usted. Es usted el que se enemistó de Dios. Cuando yo me retiré al Señor, dos cosas me pasaban a mí. Una es que yo vivía en una profunda condenación, donde yo sentía que yo había servido al Señor y yo me sentía como la escoria de este mundo, como alguien que no se merecía ni tocar una Biblia, ni hablar de Dios, porque era inmerecedor de eso. O sea, que era una cuestión que me ardía y me quemaba por dentro. Eso, pero también nunca se me olvidó de que el Señor me amaba. O sea, que yo iba a la iglesia los domingos por mucho tiempo, ¿verdad? Los últimos 12 años, yo nunca dejé de ir a una iglesia, pero que me sentaba en la parte de atrás y yo quedaba viendo a los músicos, no es que soy músico, simplemente que a mí los músicos siempre me han llamado la atención y tengo un corazón para con los músicos. Y los directores de alabanza, los pastores, los ujieres, a la gente que servía, y yo me sentía como indigno de poder servir al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Pero que en medio de todo eso, siempre supe que su amor para conmigo, eso gracias al Señor nunca se me olvidó. Entonces, ¿qué hizo esto? Que el amor fue más abundante que el pecado de la condenación en mi vida. Y eso es lo que sucede. Cualquier pecado que usted cometa, cualquiera, no crea de que no va a haber perdón de parte de Dios. Nunca el pecado suyo va a ser más grande que la misericordia de Dios para con usted. Si algo de todo lo que yo estoy diciendo aquí, quiero yo que usted se le quede impregnado en su espíritu y su corazón, es que el amor de Dios es súper más abundante que cualquier error que usted cometa, ¿verdad? Yo siempre he usado a los hombres que son infieles a sus esposas, como a las mujeres infieles, ¿verdad? Yo le digo, vengan del Señor, que usted va a encontrar el perdón. Ahora, yo no quiero mentirle, usted va a tener sus consecuencias, ¿verdad? Las consecuencias, si su esposa se dio cuenta, o usted va y le confiesa, ¿verdad? Y puede haber un divorcio, puede haber otras cosas. Yo no le digo que confiese o no confiese, eso trátelo con su pastor o con su persona de confianza, o vaya a la presencia del Señor, ¿verdad? Pero yo creo de que aquí es en lo individual, el perdón de pecado es bien importante. El perdón de Dios está ahí y siempre que usted quiera ser perdonado, venga y agarre ese perdón. Cuando uno pide perdón a Dios, no es para que Dios lo perdone, es para recibir perdón, porque ya usted fue perdonado. ¿Ok? So dice la palabra, perdonándolo de todos los pecados, anulando, en el versículo 14 del capítulo 2 de Colosenses, dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Ok? Había un decreto en contra de nosotros, y ese decreto es la muerte eterna, porque nosotros ya por naturaleza éramos pecadores, y así es la condición de mucha gente. La Biblia dice que el mundo anda muerto en pecado. A eso se refiere, que el mundo, la persona que no conoce al Señor Jesucristo, mire, esto es bien grave, es bien serio. O sea, nunca crea de que a usted le quiere ser cristiano para que usted deje su vida rutinaria de fiesta y cuestiones. No, ese no es el propósito, olvídese de eso.
¿verdad? Y cuando usted le dé su vida al Señor y usted mire para atrás, usted va a decir, wow, y saque cuenta cuánto usted gastó en la cerveza y cuánto usted gastó en esto o en lo otro. Y usted va a decir, si yo gasté $500,000 es poco, porque así es. Yo lo digo por experiencia. Yo saco números, es más, yo un día que yo dije nunca más vuelvo a sacar números porque es increíble la disolución. Pero el propósito es de que usted conozca y salga de esa condición pecaminosa para que pueda obtener la vida eterna. Y que en el proceso, mientras llegamos a esa donde nosotros o nos encontramos con el Señor porque fallecemos o el Señor vino, sea como sea, obtengamos la vida eterna, que en el momento que estamos en vida nosotros podamos disfrutar la vida en abundancia. Yo disfruto mi vida hoy, ¿verdad? Sin necesidad de ciertas cosas, ciertas prácticas que tenía antes. Entonces, ¿qué pasa? Que el decreto contra nosotros es la ley, ¿verdad? Y es la condenación de la muerte por el pecado en que nos encontramos. Entonces dice la Biblia de que ese decreto nos era contraria y que Dios lo quitó de medio de nosotros y lo clavó en la cruz. Cuando usted lee este versículo de Colosenses 2, 13, 14, hay 15, yo quiero que usted se dé cuenta que en el versículo 14 al final hay una coma, o sea, de que el 14 y el 15 es una sola cuestión, ¿verdad? Entonces dice así, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué significa la palabra despojando? Despojando significa esto, es como quien dice quitando, como que el Señor le quitó al diablo, le arrebató al diablo esa acta que había en contra nuestra. Ese decreto de muerte eterna, Dios se lo quitó a él. O sea, le quitó la ley, le quitó toda acusación que él podía haber tenido con nosotros, toda autoridad. Cuando usted camina fuera de Dios, el diablo va a tener la última palabra en su vida, si usted se muere sin Cristo, ¿verdad? Pero eso es por decisión suya. No es porque el diablo tiene esa autoridad de llevárselo, pero porque esté en esa condición, usted se puede perder eternamente. Y no vale la pena. ¿Por qué? Por vivir unos cuantos añitos. Y ya miren, yo tengo 52 años. Hay mucha de mis gente de mi camada, como decimos en Honduras, ¿verdad? Gente de mi edad. Y no importa si usted es dominicano, puertorriqueño, cubano, whatever, peruano, la cuestión es, o colombiano. La cuestión es de que ya hay una edad donde nosotros ya no podemos darnos el lujo de vivir aquella vida de fiesta, ya que va para abajo. Entonces va a esperar a que usted sea un viejito para empezar a disfrutar su vida en Cristo. Se lo prometo. Si usted está en la vida plena, acérquese al Señor Jesucristo. Vale la pena disfrutar en Él. Y yo no quiero sonar como que lo estoy convenciendo para que lo haga. No, la Biblia dice que el Espíritu de Dios convence al hombre de pecado. Y el Señor Jesucristo murió. Si usted va a responder positivamente al llamado de Dios en su vida, hágalo porque usted entiende de que el Señor Jesucristo murió para la salvación de su alma. Cuando la Biblia dice de que Él exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, se está refiriendo al diablo y a sus demonios. El diablo había venido a matar, a robar y a destruir, pero el Señor Jesucristo ha venido para que usted tenga vida y vida en abundancia. Dice la Biblia, y con esto termino, porque la paga del pecado es muerte. O sea, cuando nosotros nacemos y crecemos en esa condición, sin conocer al Señor Jesucristo, la paga de esa vida es muerte. Pero dice la Biblia, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, ese es el regalo de Dios para con usted. Sepa de que el Señor la ama, el Señor lo ama, y esta vida en Él, el propósito primordial es de que nosotros podamos un día pasar la eternidad con nuestro Creador. Muchas bendiciones, muchas gracias por su atención, y lo invito a que se suscriba al canal de YouTube Mario J. Cárcamo, y ahí va a encontrar otras enseñanzas. Si usted siente de poner algún comentario, darle un like a los videos,
siéntase con la libertad también para distribuirlo, ahí, compartirlos en cualquier plataforma que usted se mueva. Y por último, estoy abierto para que me den recomendaciones de cualquier forma, positivas o negativas, porque todos estamos aquí para aprender. Anyway, un abrazo muy fuerte, Dios me la bendiga y para adelante en Cristo Jesús. Amén, bendiciones, hasta luego.